Buenas noches con todos, ¿qué tal? Ya siendo las 7:11 de la noche, vamos a dar inicio al webinar del día de hoy, que habla sobre el magnetismo y cavitación, una inmersión en el ultrasonido y los campos magnéticos. Mi nombre es Raúl Gutiérrez, asesor clínico de la empresa FIMED. Es un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar inicio. Si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat para poder proceder a leerlo. Los objetivos de este webinar va a ser la comprensión de los principios básicos del ultrasonido y los campos magnéticos. Vamos a diferenciar los métodos de tratamiento. Vamos a aprender la dosificación de la magnetoterapia y del ultrasonido. Y vamos a aprender la verdadera creación del equipamiento profesional para tener un correcto tratamiento. Vamos a iniciar con ultrasonido. El ultrasonido es un agente terapéutico que se ve de forma seguida en cada sitio o en Hacerlo. cada lugar, que lo podemos encontrar en los centros de terapia, en los hospitales, las clínicas. Entonces, vamos a hablar desde lo más Pero básico, más ponte boca abajo. ¿sí? ¿Alguien habló, creo? Ok. Entonces iniciamos, bueno, el ultrasonido, primero la palabra hay que desglosarla. Ultrasonido va a significar que va a haber una frecuencia alta de la repetición del sonido. Primero hablemos del oído humano. El oído humano es el responsable de captar los sonidos. Este puede detectar sonidos, como podemos ver en la imagen, desde 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Y dentro de este rango podemos encontrar las frecuencias graves, medias y agudas. Pero también vamos a encontrar dos zonas alejadas. En este caso, el infrasonido, que está por debajo de los 20, donde no es audible para nosotros, pero podemos encontrar ciertos animales, por ejemplo, los elefantes, las ballenas, son animales grandes, los cuales utilizan este tipo de frecuencias para poder comunicarse, poder oír, por ejemplo, a otras especies. Y por el otro lado del infrasonido, después de la frecuencia audible para los humanos, podemos encontrar los ultrasonidos, que están por encima de los 20.000 Hz, que en este caso son 20.000 ciclos en un segundo. Aquí podemos encontrar ciertos animales que son totalmente diferentes, como el murciélago, el perro o el delfín, que utilizan de igual de cierta forma este tipo de frecuencias para poder comunicarse, entre otros animales, para poder oír, por ejemplo, a su presa estando lejos. Y también vamos a encontrar aquí el ultrasonido que se utiliza a nivel hospitalario, que podemos encontrar, por ejemplo, el ultrasonido del ecógrafo, que se utiliza para una evaluación de partes blandas, por ejemplo. También podemos encontrar el ultrasonido que se utiliza actualmente, por ejemplo, en las rinoplastías, en la parte estética. Y también el ultrasonido terapéutico, que es en el cual le vamos a dar importancia y enfoque en este webinar. Primero hablando sobre el ultrasonido, de cómo se creó, algo breve. Primero tenemos el dato más o menos en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando comienza a hacer la creación de submarinos en donde, por ejemplo, el radar del submarino, para poder captar, por ejemplo, si estoy cerca a una superficie o poder captar algún otro submarino movible o, por ejemplo, al enemigo, necesitaba de algo para poder captarlo. Entonces, aquí es donde se fundamentan los inicios del ultrasonido. ¿Qué pasaba? El submarino emitía un sonido, este sonido llegaba a topar con cierto cuerpo y luego ese sonido que topaba con cierto cuerpo resonaba y mandaba un eco de vuelta al submarino. Y de esta forma podía medir a qué distancia y en qué sitio o en qué dirección está cierto submarino, por ejemplo, o superficie, como les comenté. De ahí podemos ver al lado derecho las imágenes.
que hay algunos animales que utilizan también este ultrasonido, como les comenté hace un momento. Por ejemplo, el murciélago, si quiere detectar en este caso un insecto, una presa, emite un sonido y luego al topar este sonido va a emitir un eco y va a poder saber a qué distancia, en qué dirección se encuentra su presa. De igual forma, por ejemplo, por debajo podemos ver al delfín de la misma manera y abajo, ¿no? La imagen del submarino, si es que está cerca a chocar a una zona terrestre, emite lo que es un ultrasonido y este ultrasonido al topar va a enviar un eco de vuelta para poder obtener a qué distancia y qué dirección se encuentra. Luego ya entrando a qué es el ultrasonido terapéutico, claro, bueno, es un agente de rehabilitación que va a transmitir una vibración a través de ondas mecánicas. En sí son ondas sonoras que crean un efecto mecánico y son de alta frecuencia, como vamos a ver. Y también lo podemos decir porque actualmente podemos encontrar ultrasonidos con los cuales seguramente trabajamos, que trabajan con 1 MHz y con 3 MHz. Más adelante vamos a ver un poco más a fondo de esto, del por qué el uso. Y bueno, consiste en ondas que van a transmitir energía, la compresión y refracción de ciertos materiales. En este caso, el ultrasonido va a tener un material piezoeléctrico, que en este caso, al momento de utilizar un cabezal en el tratamiento del paciente, por encima de la superficie que va sobre la piel del paciente, por detrás vamos a encontrar un material que es un material piezoeléctrico. En este caso va a ser un cristal con propiedades piezoeléctricas que al recibir una corriente alterna, este material se va a expandir y se va a contraer. Se expande, se contrae repetidas veces, depende de la frecuencia de uso, y va a generar las ondas, como podemos ver al lado derecho de la pantalla. Justo esto es lo que les estaba comentando. En este caso tenemos el material piezoeléctrico. Por arriba, al lado izquierdo de la pantalla, podemos ver la superficie que normalmente vemos que va en contacto con el paciente o en el tratamiento del paciente, que va sobre la piel. Estamos utilizando imágenes ahorita del Sonomet 5 de la marca Carsi. Por debajo del título material piezoeléctrico podemos encontrar cómo es por dentro. A veces podemos saber que estamos utilizando el ultrasonido, pero no entendemos cómo sucede el trabajo, cómo se da la eficacia del tratamiento. Entonces, detrás de la superficie que va en contacto con el paciente, por dentro vamos a encontrar internamente colocado un material piezoeléctrico. Y este, porque por ejemplo podemos verlo en pantalla en la imagen, va a ir conectado con un cable de conexión a la corriente alterna, como podemos ver en la imagen de la derecha, que va a haber una corriente de alta frecuencia, que al topar y estar conectado con este material piezoeléctrico va a comenzar a expandirse y contraerse, expandirse y contraerse. Y de esta forma, al estar pegado con la superficie del cabezal, va a dar que se transmita las ondas sonoras. Y al estar en contacto con la piel, es por ejemplo lo que vamos a ver más adelante, un efecto que se llama cavitación, que es un efecto más que todo que se da internamente en el cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, el tema de la cavitación. Es uno de sus efectos terapéuticos. En este caso tenemos este efecto, que es un efecto mecánico que se da a través de la cavitación. La cavitación en sí son las formaciones e implosiones de burbujas que son creadas internamente en el tejido. Por ejemplo, yo estoy trabajando con el ultrasonido sobre el antebrazo o cualquier zona del cuerpo. Estoy trabajando, el material piezoeléctrico comienza a expandirse y contraerse, y estas ondas comienzan a emitirse. Y al estar en contacto, con la piel, internamente va a crear un efecto mecánico en el cual se van a transmitir las ondas sonoras. Y esto en el tejido va a crear pequeñas burbujas que van a ir aumentando su tamaño, comienzan a tener una estabilidad y llega un momento donde implosionan. Implosión significa la explosión de esta burbuja en una área interna.
es un efecto que tiene el ultrasonido. Por otro lado, también vamos a tener otro efecto, que es el efecto térmico, que va a ser depende los parámetros que yo maneje en el ultrasonido. No en todo, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un paciente y quiero darle un efecto térmico, no es lo mismo a darle ciertos parámetros a otro paciente que le quiero dar un efecto mecánico y no térmico. La cavitación más o menos, o la forma de evaluación de los ultrasonidos, son los videos que podemos ver en las caras laterales, ahorita de la pantalla. En la izquierda podemos ver uno de los equipos, que es el Convimet 2200 de la marca M, y a la derecha podemos ver el Sonomet 5 de la marca Carsi. Esta forma, vamos a encender lo que es el equipo y manejar ciertos parámetros, por ejemplo, de 1 MHz de profundidad con un trabajo continuo a máxima potencia o intensidad de trabajo, que en este caso son 2 watts por centímetro cuadrado. Enciendo el equipo, voy a colocar agua, pequeñas gotas de agua encima, y tenemos que ver esa implosión que justamente les mencionaba que iba a haber. Y podemos ver que al momento de generar esta inestabilidad en las burbujas comienzan a implosionar y se genera este vapor. De esta forma podemos evaluar si nuestros ultrasonidos verdaderamente pueden crear un trabajo eficaz. Actualmente hay algunos equipos que, bueno, solemos ir más que todo a veces por este me gusta, este no, pero a veces no entendemos el verdadero concepto del por qué o cómo dar un trabajo eficaz. Entonces, esta forma podemos evaluar que ambos equipos que están en las zonas laterales funcionan correctamente y me van a dar un buen tratamiento. Seguimos. Y luego las frecuencias del trabajo del ultrasonido. Vamos a encontrar, en la imagen podemos ver, por ejemplo, parecido a la primera imagen, vemos el rango promedio del sonido, en sí es de 20 hercios hasta 20.000, va variando, en este caso aparece 16 a 16.000. Por debajo de los 16 están los infrasonidos, por encima de los 16 están los ultrasonidos. Pero de todo ese rango de ultrasonidos que está por encima, hay un rango preciso que nos sirve para el trabajo en el tratamiento del paciente, en la parte terapéutica, que es justamente de 0,5 MHz a 3 MHz. En sí es de 1 MHz y 3,3 MHz actualmente, que es la frecuencia estándar de trabajo que se puede encontrar en los equipos. Vamos a encontrar que la profundidad del ultrasonido va a ser hasta 5 centímetros de profundidad. Depende de qué frecuencia trabaje. En este caso, en la imagen izquierda, podemos ver primero una imagen de un ultrasonido trabajando con 3 MHz de frecuencia. Esto significa que va a haber 3 millones de ciclos en un segundo. Y al ser tan rápido esta frecuencia, no va a llegar a zonas profundas. Va a perderse en la superficie porque comienza a atenuarse. A diferencia del ultrasonido que vemos a la derecha en la primera imagen, del lado izquierdo, cuando trabajamos con 1 MHz, vamos a llegar a zonas más profundas porque estamos trabajando con 1 millón de hertz, que es 1 MHz. ¿Qué significa? Que va a haber 1 millón de ciclos en un segundo, pero al haber menos repeticiones en un segundo, su longitud de onda va a ser un poco más amplia. Por eso mismo, la onda del ultrasonido, sus ondas sonoras que emite, puede llegar hasta 5 centímetros de profundidad. La frecuencia que nosotros vamos a escoger nos va a permitir llegar al tejido deseado. Y ahí es donde más o menos nosotros tenemos que evaluar y ver qué zona exactamente queremos trabajar. Si estoy agarrando lo que es o hay una molestia en un tejido superficial, yo no voy a trabajar con 1 MHz, voy a trabajar con un 3 MHz. Igual, si la zona vemos que hay poco tejido o hay zonas cercanas de tejido óseo o zonas óseas, voy a trabajar con 3 MHz. Si quiero trabajar zonas de grandes áreas musculares, trabajo con 1 MHz, porque me permite llegar a mayor profundidad. Por ejemplo, en la imagen de la derecha inferior,
podemos ver una imagen de un antebrazo. En este caso podemos ver una diferencia más o menos de cómo utilizar la frecuencia en el ultrasonido. Si la parte del antebrazo es más cercana hacia el área del codo, vamos a tener más tejido muscular. Entonces vamos a utilizar 1 MHz de frecuencia. Mientras que en la zona más distal del codo, más cercana a la muñeca, hay poco tejido. En este caso es más tejido tendinoso o tejido blando pero fibroso. Vamos a trabajar con la frecuencia de 3,3 MHz porque estamos hablando de una zona que es superficial. Luego, algo interesante e importante también. El efecto terapéutico se va a dar de cierta forma y se va a dar más que todo en la parte cercana del transductor. Y aquí es donde estábamos hablando de los 2,52 centímetros que puede llegar a profundidad cuando trabajamos con una frecuencia de 3 MHz y a 5 centímetros la frecuencia de 1 MHz. Puede llegar hasta 5 centímetros de profundidad. En este caso estamos en el área cercana o en el campo cercano todavía. En este caso es la zona de Fresnel. Y posterior a esta zona también vamos a encontrar una zona que es la zona de Fraunhofer, que es el campo lejano, donde también pueden llegar las ondas sonoras o la vibración, pero ahí no se cree el trabajo, porque ya es muy lejano. Y como podemos ver en el campo cercano, la primera zona es convergente, todo se va intensificando hasta cierto punto y luego comienza a divergerse. Al lado derecho, en la imagen, bueno, podemos ver lo que es una evaluación que se hace del ultrasonido interiormente en el agua con un equipo C-Scan y podemos ver justamente esta imagen que estamos viendo al lado izquierdo en la imagen del lado derecho. Y podemos ver que en todo el recorrido de la imagen del ancho hay una zona media donde se intensifica un punto. Esa es la zona de límite del campo cercano o zona de Fresnel y el campo lejano o la zona de Fraunhofer. Luego, algo muy importante también es el ERA. Siempre en el ultrasonido vamos a tener dos conceptos importantes a entender. El ERA, que va a ser el área de tratamiento efectiva, que esto más que todo es según el tamaño del material piezoeléctrico, y el otro es el BNR, que es el coeficiente de no uniformidad de las, que lo vamos a ver en un momento. En este momento, hablando del ERA, que es el área efectiva del tratamiento, es el área donde se da el trabajo terapéutico. Por ejemplo, abajo, en estas imágenes, del lado izquierdo, en la parte inferior, vamos a ver unas imágenes repetidas que le hemos puesto en el en la diapositiva anterior, donde podemos ver la parte que va a la superficie en contacto al tratamiento del paciente y por detrás vamos a ver el material piezoeléctrico. El material piezoeléctrico, según el tamaño de este material, es la zona donde se va a dar el área eficaz del tratamiento o el área de tratamiento efectivo. Por ejemplo, a veces podemos encontrar, al no saber, claro, podemos encontrar ultrasonidos de 10 centímetros de ancho en la superficie que va en contacto con el paciente, hasta de 15, una vez creo que he visto hasta de 20 centímetros. Y a veces uno dice, bueno, más grande, más área, un mejor trabajo, más rápido. Y a veces no es así. El trabajo lo va a dar el material piezoeléctrico, el que está detrás. ¿Qué pasaría si es que yo me compro un ultrasonido con un cabezal de 20, 15 centímetros? Yo feliz porque voy a trabajar más área, más rápido. Y al final internamente tiene un material piezoeléctrico de 1 centímetro, por ejemplo. Solo estaríamos trabajando 1 centímetro cuadrado, nada más. Y no estaríamos trabajando los 20 como nos dejan a veces por la mala información o por querer vender, nos dan ese equipo y uno está feliz, pero por eso el paciente a veces no tiene los resultados obtenidos. Y al lado derecho podemos ver una imagen donde también se evalúa lo que es el ultrasonido, en este caso ya es el cabezal, el área de trabajo, y podemos ver esta imagen.
La imagen rojiza, vamos a ver que va a haber un punto preciso en la parte media, que va a ser donde el área de tratamiento eficaz se va a dar su mayor intensidad en ese punto. Seguimos. Mm, ok. Y ahora el otro dato importante de entender es el BNR. El BNR es el coeficiente de no uniformidad de las. ¿Qué significa? Que en todo ultrasonido, por ejemplo, tenemos el material piezoeléctrico de cierto tamaño. En todo ultrasonido no se va a dar un trabajo uniforme. Siempre va a haber la intensidad máxima, va a estar en el punto medio, como lo vemos en imagen, del lado derecho. En este caso he colocado el sonomet y encima una imagen de más o menos cómo es el BNR. Vamos a ver que justamente si trazamos una línea vertical, caeríamos en la zona media del cabezal, que sería el punto medio del material piezoeléctrico. Allí es donde va a llegar la mayor intensidad del haz, que es justamente en la línea roja donde podemos ver. Y en la parte lateral, en el ultrasonido, no se da todo de forma uniforme. Siempre va a haber una disminución mientras más alejado esté del punto medio. Y mientras más se va acercando, más va aumentando su cercanía hacia el punto medio de máxima intensidad. Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo podemos ver un BNR de 6:1 y por debajo podemos ver un BNR de 7:1. ¿Qué nos dice, por ejemplo, las bibliografías? Que si nosotros tenemos un BNR, que es un trabajo uniforme de 6:1, vamos a obtener un buen trabajo terapéutico, que es el trabajo que estamos viendo en imagen, al lado izquierdo en la parte superior. Ese es el trabajo de 6:1. Y abajo estamos viendo un trabajo de 7:1. ¿Por qué? ¿Y qué diferencia vemos? Vemos que disminuye mucho la intensidad en las zonas más lejanas al medio. Entonces, esta no nos va a dar un trabajo eficaz. De que está trabajando el ultrasonido, sí lo está haciendo. Pero si yo quiero un trabajo eficaz, no me lo va a dar. Y por ejemplo, la dosificación que el paciente va a necesitar o que necesita para recuperarse de forma más rápida, va a demorar y va a ser mucho más prolongada. En este caso, si es mayor a 6 el BNR, o sea, un 7:1, un 8:1, 9:1, el trabajo del equipo es malo. Si el trabajo del equipo es de 6:1 o menor a 6:1, vamos a tener un trabajo muy eficaz. Actualmente también en otros países o en Europa más que todo, han salido hace un tiempo ciertos ultrasonidos que van con un BNR de 1:1. ¿Y qué significa eso? Significa que en todo el área a donde llega la profundidad de ultrasonido, casi en todo el área, se da un trabajo uniforme. Pero ¿qué sucede? O es de 1:1 o de 2:1. Pero ¿qué sucede? Este equipo ya no tiene la superficie que cubre al material piezoeléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se puede trabajar de una forma en la cual, si es que no tenemos ciertos parámetros controlados, podemos quemar al paciente, porque estamos directamente con la corriente alterna al material piezoeléctrico y este material, si es que se calienta, puede quemar al paciente. Si es que se calienta de una forma en la cual no está bien parametrada, claro. ¿Y qué sucede? Que si ese cabezal se cae al piso o algo, como es el material piezoeléctrico, si sucede algo, se quiña o algo, el equipo ya no sirve. Y este tipo de equipos de 1:1, de 2:1 de BNR son demasiado costosos. Siempre en todo ultrasonido, el más importante y el más costoso va a ser el cabezal, porque el que da el trabajo del equipo es el material piezoeléctrico. Claro, el equipo me sirve para yo colocar los parámetros, el tiempo, la frecuencia. Pero ¿qué sucede? Si es que el material piezoeléctrico se despega del cabezal, ya sea por una caída o se malogra, nuevamente tenemos que renovar el cabezal. Y el cabezal siempre va a ser lo más costoso de todo equipo, porque como les menciono, el cabezal es el que crea el trabajo del equipo. En este caso, aquí tenemos de ejemplo el Sonomet 5 de la marca Carsi, que trabaja
con un BNR menor de 6:1. Es menor de 6:1. Entonces nos proporciona un trabajo eficaz. Como hemos visto, el BNR tiene que ser de 6:1 y menor. Si es mayor a 6:1, es de mala calidad. Por ejemplo, lo que sucede también en el mercado que he visto, algunos ultrasonidos funcionan con un BNR supuestamente de 4:1, he visto, he podido ver, o de 3:1. Y a la hora de hacer una evaluación de la calidad de trabajo del ultrasonido en la cavitación, que es esta, que vamos a verla ahora, que lo he colocado hace un momento, este trabajo, ok, al evaluar supuestamente ese tipo de equipos que les mencioné que he podido ver de 4:1, de 3:1, ¿qué sucede? Que al momento de evaluar la calidad del equipo, como les he mencionado, que es poniendo al máximo el equipo con 1 MHz de frecuencia, con 2 watts centímetros cuadrados de forma continua, no realiza este tipo de cavitación que estamos viendo en las imágenes. Solamente vamos a ver que ligeramente puede evaporar un poco de agua o solo crea una pequeña vibración del agua en el cabezal, pero no crea la cavitación necesaria para poder crear el efecto terapéutico. Entonces, si es que ustedes tienen un equipo en casa o en el trabajo y quieren saber cómo funciona, pueden hacer esta evaluación. No hay ningún problema, el equipo no se tiene por qué malograr por unas pequeñas gotas de agua encima. Entonces, esto es para evitar que nos confundamos en algún momento si es que vemos este tipo de equipos. Al lado derecho, ahora en la imagen, en la parte baja, podemos ver, ¿no? Las especificaciones técnicas del Sonomet 5. Todo equipo que es aprobado por la FDA necesita tener lo que son sus especificaciones técnicas en el cabezal o en el mango, pero directamente con el auspicio de la marca. Y en este caso vemos las especificaciones del Sonomet 5, ¿no? Su frecuencia de 1 a 3,3 MHz y él era de 3,2 centímetros cuadrados y su BNR que nos menciona que es menor de 6:1. Luego vamos a ver las formas de trabajo. ¿Por qué necesito trabajar a veces de forma continua? ¿Por qué pulsado? O no entiendo por qué trabajo de esta forma. A veces sucede que en el trabajo un colega puede dejar el equipo en ciertas frecuencias, ciertos parámetros, porque está trabajando eso directamente para un paciente. Y luego llega otro colega y solamente lo enciende, lo utiliza, pone el tiempo y lo apaga. Y no entendió por qué. Ok, ahora vamos a entender esto. Vamos a tener dos formas de trabajo. Una forma continua y una forma pulsada. Como hemos visto, la forma continua significa que va a haber un trabajo, como podemos ver en la imagen izquierda, en el cuadrado. Un trabajo continuo es el cual yo le dé inicio al trabajo y constantemente va a estar trabajando hasta que finalice el tiempo. Claro, esta imagen de una línea directa no es así, sino es una onda que está continuamente trabajando. Continuamente está la onda y nunca va a haber una pausa. Mientras que en el trabajo pulsado va a haber una formación de una onda, pausa, otra formación de una onda, pausa, otra formación de otra onda y así sucesivamente. Aquí no estamos hablando de las primeras frecuencias que hablamos, de es 1 MHz y 3,3 MHz, que esto más que todo es para el trabajo de profundidad. Aquí estamos hablando de otro tipo de frecuencia que también nos permite trabajar el equipo. Si yo estoy trabajando o haciendo un trabajo continuo, estoy trabajando al 100%, porque una vez emitida la onda, que es una onda sinusoidal, nunca va a parar hasta que el tiempo pare. No va a haber pausas. Al ser un tipo de onda constante sin pausas, va a haber un efecto térmico. Si yo quiero atender a un paciente con un problema crónico, dolor crónico, que ya lleva tiempo, voy a querer generar lo que es un efecto térmico para dar elasticidad, plasticidad, mejorar la irrigación en la zona, de esta forma, relajar y disminuir el dolor. Entonces, yo prefiero trabajar
hacer un trabajo continuo que cree un efecto térmico a la vez mecánico y me permita darle un mejor abordaje en este tipo de alteraciones. Se va a utilizar para patologías subagudas y crónicas, solo que en crónicas vamos a utilizar habitualmente en los trabajos continuos, vamos a poder trabajar si es en 1 MHz hasta 2 watts por centímetro cuadrado. Si es con 3 MHz o 3,3 MHz, el equipo nos permite llegar hasta 3 watts centímetros cuadrados. ¿Por qué? Porque al haber ya unas pausas, no voy a quemar al paciente. Es más que todo por un tema de seguridad. Entonces, en situaciones crónicas puedo trabajar en el paciente 1,5 watts, hasta 2 watts centímetros cuadrados es demasiado. Con 1 watt centímetros cuadrados el paciente ya siente temperatura. Hasta desde 0,8 ya va sintiendo cómo calienta. Entonces, hay que definir que en el trabajo continuo voy a obtener más que todo efectos térmicos, que va a hacer aumentar la temperatura. Y de ahí vamos a tener la forma de trabajo pulsada. ¿Qué significa? Que va a haber un trabajo, yo inicio mi trabajo, sale una onda sinusoidal, va a haber una pausa, nuevamente se forma la onda, otra pausa, otra onda y otra pausa. ¿Por qué? Porque sí o sí tiene que haber un tiempo de descanso. Y según cada equipo nos va a permitir realizar esas pausas dentro del trabajo. Por ejemplo, me puede dar 10 Hz, 40 Hz, 100 Hz dentro y trata, por ejemplo, de si estoy utilizando 1 MHz, que es 1 millón de ciclos en un segundo, si es que yo utilizo 10 Hz de su frecuencia en pulsado, por ejemplo, en la forma de trabajo, va a dividir este megahertz en 10 ciclos. Si estoy utilizando 45 Hz, divide este millón de Hz, que es millón de ciclos, en 45 ciclos pequeños. Pero sí o sí va a haber una pausa. ¿Y qué vamos a obtener en las pausas? En las pausas no se va a dar tanto un efecto térmico. ¿Por qué? Porque al no ser constante el trabajo y al haber unas pequeñas pausas, no vamos a llegar a sobrecalentar la zona, como lo haríamos en un trabajo continuo. Si utilizamos, claro, por ejemplo, en su máxima intensidad, que son 3 watts por centímetro cuadrado, sí se puede sentir que hay un efecto térmico. Pero si trabajamos menor a él y con ciertas pausas, no se va a sentir el efecto térmico, solamente una especie de vibración o lo que sucede normalmente que a veces el paciente no siente. ¿Por qué? Porque hay un efecto más que todo mecánico. Y esto más que todo se puede utilizar para patologías agudas con una mayor intensidad. No hay ningún problema si es que quiero trabajar pacientes agudos con el ultrasonido. El ultrasonido no solamente es para pacientes con problemas crónicos, solamente que tenemos que diferenciar qué forma de trabajo tengo que darle al tratamiento. En este caso, si llega un paciente con un esguince de tobillo agudo de 1 o 2 días, puedo trabajar con ultrasonido para que el efecto mecánico me permita lo que es permeabilizar las vías linfáticas, por ejemplo. Va a haber ciertos casos donde yo puedo utilizar el ultrasonido y no me va a generar un efecto térmico. Entonces, esas pequeñas cosas son los que me hacen dosificar de buena forma el tratamiento del paciente y poder obtener ciertos resultados. Siempre es necesario tener en cuenta el ERA, el BNR, en este caso las formas de trabajo y algunas cosas más que vamos a ver más adelante para tener un trabajo eficaz. ¿Qué sucede? Que a veces escuchamos que el ultrasonido no funciona, o que el paciente no tiene no está haciendo un trabajo eficaz el ultrasonido con ciertos pacientes. ¿Por qué? Porque a veces una de dos. O el trabajo del equipo no estamos parametrándolo bien, o qué sucede que hay un problema en el ERA y en el BNR. Que esto más que todo necesitan lo que es leer las especificaciones técnicas de cada equipo y, por ejemplo, evaluar el tema de la cavitación, como hemos visto. Actualmente también hay ciertos estudios que siempre encontramos que el ultrasonido funciona, otros ultrasonidos no funcionan. Siempre vamos a encontrar esto. Pero ¿qué va a suceder? Que en la mayoría de equipos o estudios donde nos menciona que sí trabaja, vamos a ver que sí
toman en cuenta el ERA y el BNR y lo describen en los estudios. Mientras que los estudios que no, vamos a ver que más que todo es una recopilación de ciertos estudios y lo resumen en un estudio o que son estudios de escaso nivel en puntuación del 0 al 10 que lo podemos encontrar, por ejemplo, en Pedro Database, que es una base de evidencias, vamos a encontrar que tienen los números más bajos. ¿Por qué? Porque en ningún momento hace la mención del ERA y del BNR. Sí sale la marca del equipo, pero no sale el ERA del BNR o en qué parámetros o frecuencias hemos trabajado. Luego podemos ver los efectos del ultrasonido, los vamos a ver de forma un poco global. Vamos a favorecer el riego sanguíneo en sí, tanto en pulsado y en un trabajo continuo vamos a tener un favorecimiento del riego sanguíneo. En ambos hay un trabajo mecánico, solo que cuando realizo lo que es un trabajo térmico, aumento la vasodilatación o creo una vasodilatación más el trabajo mecánico me permite trabajar y favorecerla mucho más. Pero claro, hay que tener la diferencia en quién es trabajarlo, en paciente agudo o crónico. Luego, ¿mejora la oxigenación celular? Sí, claro. Al mejorar el aporte sanguíneo, vamos a aumentar la cantidad de glóbulos rojos en la zona. Y los glóbulos rojos están, por ejemplo, ahí podemos encontrar a la hemoglobina que va conjunto con el oxígeno. Mientras más sangre hay en la zona, por así decirlo, va a haber una mayor oxigenación. Y al haber una mayor oxigenación, el músculo se va a reparar, se va a oxigenar. En el caso de las mitocondrias también va a haber una mejor respiración celular y vamos a desencadenar procesos de reparación mucho más rápidos. La eliminación de sustancias nocivas, por ejemplo, cuando vemos el tema de inflamaciones o esguinces, vamos a ver que hay ciertos componentes que hacen que aumente la vasodilatación o la inflamación en la zona. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay este aumento, hay ciertos componentes como la interleuquina 1, la interleuquina 6, la proteína C reactiva, que van a estar en la zona y van a promover a que haya una mayor acumulación de líquido y una mayor inflamación. En este caso, con el ultrasonido, con el efecto mecánico, voy a permeabilizar las vías linfáticas y también voy a ayudar a que haya una mejor respiración celular en la mitocondria y de esta forma poder desechar estos elementos nocivos de forma más rápida. De ahí la analgesia, al realizar un efecto térmico mecánico que sucede con diferentes equipos que podemos realizarlo en terapia, siempre sucede lo que es el tema, por ejemplo, de la teoría de la compuerta, que es un tema que está globalizado, que se obtiene en diferentes agentes. Por otro lado, la desinflamación, que es conjuntamente con la eliminación de sustancias nocivas, nos ayuda a permeabilizar las vías linfáticas. Mejoro la elasticidad en los tejidos, ¿por qué? Porque es como si fuera lo que es, vamos a diferenciarlo con un equipo con masoterapia. Ahí haríamos lo que es, por ejemplo, estamos realizando un efecto mecánico con nuestras manos. De esta forma, realizamos lo que es movilidad de los tejidos internamente, lo que promueve la oxigenación, la elasticidad, la plasticidad. Lo mismo sucede con el efecto mecánico que realiza lo que es el ultrasonido, solamente que con el ultrasonido tengo la capacidad de ir a zonas un poco más profundas y no de ser tan agresivo, si es que yo quiero, ¿no? Puedo trabajar de formas con unas intensidades altas o cambiar la frecuencia. Mejorar la elasticidad de los tejidos, estimula la regeneración también. En el caso, por ejemplo, de úlceras o UPPs, las úlceras por presión o heridas que no cierran, favorecemos una mayor irrigación, estimulación también de lo que es el ADN, lo que crea una replicación del ADN y esto me ayuda a mejorar la reparación de tejidos de forma más rápida. En la imagen derecha inferior podemos ver también en un estudio, esto lo encontramos en bibliografías, esta imagen es del libro de agentes físicos de Cameron, donde podemos ver que anteriormente el ultrasonido también se utilizaba en fracturas.
Y actualmente también se puede utilizar. Y vemos que sí hay una consolidación. Vamos a ver en el lado B el antes y en el A el después. Y vamos a ver que va a haber una reparación también del tejido. Actualmente se utilizan los campos magnéticos porque puedo atravesar más rápido el tejido y puedo ayudar de forma más rápida. Luego el área de tratamiento. Como hemos visto, el área del tratamiento de trabajo, vamos a generar lo que es un área donde yo deseo trabajar. Por ejemplo, aquí. Si es que yo deseo trabajar esta área, voy a ver que en el ultrasonido va a tener el ERA. Y el ERA va a tener un punto máximo que me va a ayudar a llegar a cierta profundidad que yo quiero. ¿Qué sucede si ese pico lo paso muy rápido por la zona donde trabajo o estoy trabajando grandes áreas? No se va a dar el trabajo eficaz. ¿Por qué? Porque el pico más alto que quiero trabajar a la zona más profunda no va a poder llegar. Entonces, necesito realizar un trabajo, como podemos ver las formas de aplicación en la parte inferior izquierda. Tengo que movilizar en ondas el ultrasonido o puedo realizar longitudes que sean cercanas. Y esto tiene que ser de forma lenta y poco a poco irme movilizando en el área. Si yo realizo este trabajo, no me va a dar el trabajo eficaz, porque como hemos visto, de todo el ERA o el cabezal del ultrasonido va a haber un punto donde está la intensidad máxima. Y si yo muevo esa intensidad de forma rápida, no voy a generar ningún resultado. Necesito realizar un trabajo lento para poder trabajar un buen trabajo, para poder realizar un buen trabajo. Aquí podemos ver las formas, la diferencia de ambas formas. Y vamos a ver que es importante el concepto del BNR, que era lo que les estaba comentando. Aquí tenemos el ultrasonido, que es su haz, su coeficiente de no uniformidad de trabajo, y vamos a ver que el punto medio, ya sea trabajando con 1 MHz o con 3,3 MHz, el punto medio es el que me va a dar el trabajo más preciso o el trabajo con la intensidad máxima que yo estoy colocando en el equipo. ¿Qué sucede si yo lo paso rápido por la piel o por el segmento? Este pico está pasando de forma como si fuera fantasma, solamente pasa, pero no se mantiene a realizar un trabajo. El trabajo real tiene que darse de forma lenta, ya sea de forma circular o de forma en longitudes que van de poco a poco alejándose. Como en la imagen derecha que podemos ver la imagen correcta de cómo utilizar el ultrasonido. Voy movilizando en círculos y así el pico máximo de intensidad del ultrasonido comienza a generar cierto trabajo en cierto punto. Y poco a poco me voy movilizando, poco a poco voy volviendo y voy movilizando. Si yo creo un trabajo rápido, no voy a dar un buen trabajo. Ok, contraindicaciones. Contraindicaciones, en este caso en el embarazo, más que todo es en la parte cerca al abdomen. Por ejemplo, en todo tipo de equipos o agentes de terapia física hay una limitación en embarazadas, no porque suceda algo mal, por ejemplo, en las zonas extremas, yo puedo trabajar sin ningún problema. Pero zonas cercanas no, porque se evita este tipo de estudios, ya que no queremos tener ningún problema con lo que es el feto, que sucede algo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no trabajo, pero imaginemos que trabajo en la zona del glúteo o cercana en la zona lumbar? Y la persona o la paciente pierde lo que es el feto. El ultrasonido no, como hemos visto, si trabajamos de ciertos parámetros no va a haber ningún problema. Pero se limita en trabajar en embarazadas porque si sucede algo con el feto, lo pierde, es como que la responsabilidad va hacia el área de trabajo, de rehabilitación, el que esté manipulando el ultrasonido. La tromboflebitis, bueno, el trombo, si yo realizo lo que es una vasodilatación, un efecto mecánico en el vaso, el trombo va a desprenderse y va a viajar por el cuerpo y puede terminar en otro lado. En marcapasos tampoco, por el tema de si es que es zonas lejanas, yo puedo trabajarlo, pero zonas cercanas al pecho, de preferencia no. Porque trabaja con un tipo de corriente, con una pequeña corriente alterna, y yo estoy generando con el ultrasonido un trabajo que viene de una corriente alterna. Entonces, por eso evitamos lo que es un trabajo cercano.
En el globo ocular, bueno, no se debe trabajar. En infecciones no, porque si hay una infección, yo aumento la vasodilatación, aumento la temperatura, aumento la inflamación, voy a crear lo que es un aporte más a la infección y que esto se promueva proliferación y que aumente esta infección. En tumores tampoco, porque hemos visto que nos permite lo que es regenerar tejidos o trabajar en zonas óseas y puede haber una replicación también del tejido de los tumores. En placas epifisiarias, por ejemplo, en niños no, porque las placas epifisiarias, al crear lo que es un efecto mecánico, todavía ser un área que tiene lo que es el factor de crecimiento y todavía no es denso, no tiene lo que es un soporte, podemos crear una alteración en la zona. En cemento articular, también llegan lo que son pacientes que reciben lo que es un tipo de cemento articular cuando tienen lo que es algunas fracturas o cuando tienen algunas prótesis. Llega un momento donde en algunos pacientes les colocan un cemento articular. Entonces, ¿qué sucede? Al generar un efecto de vibración profundo, si es que lo trabajo de esta forma, puedo poco a poco esta vibración que comienza a desprender pequeñas partes de este cemento. Y yo no quiero eso. Y bueno, en los órganos reproductores también. En el caso de la magnetoterapia, bueno, ahora vamos a pasar a lo que es al área de la magnetoterapia. La magnetoterapia es el uso de los campos magnéticos. En este caso, habitualmente encontramos diferentes campos magnéticos que a veces no nos damos cuenta. En sí, en terapia física o en el área de rehabilitación vamos a encontrar campos magnéticos, los cuales son artificiales, que no son campos magnéticos en sí. Por ejemplo, las bobinas o los túneles que solemos usar utilizan lo que es cierto material, por ejemplo, el cobre, que al recibir una corriente alterna comienza a dar inicio de su fase de corriente eléctrica y este aumento de la intensidad o de la velocidad de la corriente comienza a crear lo que es un campo magnético. ¿Ok? Y luego tenemos los campos magnéticos naturales, que lo podemos ver, por ejemplo, en la casa, tal vez en la refrigeradora, un pequeño imán, o los imanes que solemos ver por ahí. Esos son campos magnéticos. Claro, también algunos son artificiales en este caso, como los que están en las refrigeradoras, solamente que tienen algo parecido al campo magnético natural, que tienen un campo magnético continuo. Por ejemplo, a ciertos imanes o al de la refrigeradora, si yo lo dejo pegado, el imán va a permanecer ahí todo el tiempo. No se va a salir. ¿Por qué? Porque tiene un campo magnético continuo. Igual, naturalmente, en la Tierra tenemos ciertos materiales con un campo magnético, que en este caso podemos ver una piedra en el lado izquierdo, en la parte inferior, que no solo es una piedra, es un mineral, que es la magnetita, la cual es, al tener lo que es una cercanía con un material ferromagnético, sea fierro o de hierro, es atraído por este campo. Y este tipo de campos naturales o artificiales, como los imanes que solemos ver habitualmente, son de un campo continuo. Nunca van a tener una pausa, siempre hay un campo ahí. A diferencia que los campos magnéticos artificiales, que son los campos magnéticos, hablando del área de terapia física y rehabilitación, que son campos que siempre van a tener una frecuencia. Hay una corriente interna pasando por la bobina, pero siempre va a haber una frecuencia de la corriente pasando y este me va a generar lo que es un campo magnético. Al campo magnético que se utiliza en rehabilitación terapia física se llama PENF, que va a ser el Pulse Electromagnetic Field, que significa campo electromagnético pulsado. Siempre, todo equipo de magnetoterapia es un PENF. Hablando también sobre algo de historia o un dato, de cómo se dio el inicio del descubrimiento de la magnetita. Por ejemplo, podemos ver que en Grecia hay una ciudad que se llama Magnesia. ¿Y qué sucede? Cuentan que, y en las bibliografías lo pueden ver, que había un pastor que ordeñaba sus ovejas
¿Y qué sucede? Que tenía un bastón que era de zonas con metal o de material ferromagnético. ¿Y qué sucede? Cuando iba pastoreando, su bastón se comienza a pegar a las superficies cercanas. ¿Y qué sucede? Este material es este material que justamente estábamos hablando, que es la magnetita, de un material magnético que tiene campo magnético que atrajo lo que es su bastón. Y de esta forma comenzaron los descubrimientos de lo que es los campos magnéticos. Actualmente también, por ejemplo, nosotros nos encontramos en un campo magnético, que es la Tierra. Tal vez no lo sentimos, no lo vemos, pero siempre estamos en un campo magnético. Por ejemplo, tenemos algo que se llama magnetosfera, que es una atmósfera que cubre lo que es la Tierra, que va a ser un campo magnético. ¿Y de en qué es importante este campo magnético? Que, por ejemplo, la intensidad de calor que viene hacia la Tierra, la intensidad con fuerza, con tanta temperatura, va a intentar ir hacia la Tierra. Pero ¿qué sucede? Va a tener el campo magnético que va a limitar el paso de esta intensidad o el viento de calor y va a tirarla hacia las zonas más lejanas o a las partes laterales, que en este caso es a la zona norte y a la zona sur. Y podemos ver que la Tierra en sí ya tiene un campo magnético. Y en la zona superior y en la zona inferior vamos a ver que comienza a haber pequeños pasos de este viento de calor, como pequeña radiación en las zonas polo norte y sur. Y por eso hay algo interesante, que es, por ejemplo, las auroras boreales, que seguramente en algún momento hemos escuchado, que es justamente el viento de calor que intenta ingresar a la Tierra, pero el campo magnético limita su paso y estas intensidades no pueden ingresar. Y por eso se forman estas auroras boreales. Por otro lado, también tenemos en China la primera brújula que se creó, que se utilizaba lo que es un material ferromagnético y la brújula indicaba el polo norte, que es la primera brújula la cual estamos viendo en la imagen. Luego ya entrando en contexto de la magnetoterapia, ¿qué es la magnetoterapia? La magnetoterapia es una técnica que va a utilizar lo que son campos magnéticos con un fin terapéutico. Y estos campos, como hemos visto, es un PEMF, es un Pulsed Electromagnetic Field, que es un campo electromagnético pulsado. Todo equipo de rehabilitación es un campo magnético pulsado, no es un campo continuo. Podemos ver si un campo continuo a cierta frecuencia, pero no es totalmente continuo porque siempre va a haber una pausa. Y bueno, frecuentemente o siempre es utilizado para el alivio de dolor, desinflamación, regeneración de tejidos, en este caso las consolidaciones de fracturas, entre otro tipo de efectos que crea este equipo. ¿Y cómo se da el campo magnético? Para yo poder crear un campo magnético siempre necesito de la interacción del polo norte y del polo sur. Como vamos a ver en un momento, hay ciertos equipos que tienen una salida donde dice N y S y tienen dos placas. Si yo pienso que cada placa crea un trabajo y una, por ejemplo, lo coloco en un hombro y la otra en la rodilla, no voy a crear lo que es un tratamiento de magnetoterapia. Solo estoy trabajando la polaridad norte aquí y la polaridad sur en la zona de la rodilla. Por ejemplo, si yo trabajo solamente la polaridad norte, voy a traer, por ejemplo, alcalosis, mientras que la otra, la sur, me va a trabajar lo que es una acidosis. Y entre otros tipos de efectos polares que tienen. Entonces, si yo quiero trabajar de forma completa, necesito crear un campo magnético y necesito saber cómo trabaja mi equipo, porque así como hay equipos que trabajan, necesito de colocar ambas placas en un punto, porque uno es norte, el otro es sur, para crear el campo magnético y crear mi efecto terapéutico. Hay ciertos equipos que ya vienen con las dos polaridades en una placa. ¿Cómo lo vamos a ver? Tengo la zona de lesión o que quiero trabajar, coloco la placa y ya está trabajando las dos polos, pero es en algunos equipos. En este caso, por ejemplo, es en la marca Meditea. En el caso de la magnetoterapia se va a medir en Gauss y en Oersteds, que son tipos de mediciones. Vamos a pasar a la siguiente.
El PEMF, como les comenté, el campo electromagnético pulsado, es un tratamiento de campos magnéticos que va a utilizar un impulso de energía para ayudar a la regulación celular, incrementar la movilización de iones. En este caso son impulsos. Creo un impulso, hay una pausa, creo un impulso, hay una pausa. Siempre trabaja de esta forma. Luego tenemos la creación del campo electromagnético. Cuando utilizamos un campo magnético, no solamente hay una onda magnética, sino también hay una onda eléctrica. Y siempre en todo equipo de magnetoterapia va a haber un campo electromagnético. ¿Por qué? Porque estamos creando un campo magnético a través de una corriente alterna, de una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo el túnel o tengo la bobina, sale la corriente alterna, comienza a entrar la energía o la corriente dentro de la bobina y va a tener una salida. Pero al momento de entrar esta corriente eléctrica, esta energía, comienza a crear lo que es el campo magnético. Entonces siempre va a haber estos dos campos en todo tipo de agente electromagnético o de un equipo de magnetoterapia. Aquí podemos ver más o menos cómo es. Por ejemplo, en este caso, al lado izquierdo vemos la imagen de un túnel. Creamos lo que es una bobina. En este caso, se suele utilizar el cobre. Ingresa por el polo sur la corriente y la va a enviar hacia el polo norte. Siempre el trabajo se va a dar del polo sur hacia el polo norte. Y nuevamente comienza a absorberse mediante la inducción magnética que se crea y comienza a darse este campo. Aquí vemos lo que es el tipo de medición del campo magnético, que en este caso es el Oersted y el Gauss. El Oersted es la unidad de medida de la intensidad del campo magnético y va a medir la fuerza del campo magnético. Mientras que los Gauss, que se suele colocar en los equipos, es la unidad de inducción magnética, que significa la capacidad o el total de campo magnético que va a ingresar en el tejido o la densidad de flujo magnético, que mide el efecto del campo magnético. Por ejemplo, un Oersted siempre va a equivaler a un Gauss. Entonces, cuando yo trabaje 100 Gauss, 200 Gauss, estoy trabajando 100, 200 Oersted. ¿Cómo esté trabajando? Es directamente proporcional. Por ejemplo, abajo vamos a colocar una manguera. Vamos a colocar un balde 1 que está cerca a la manguera y el balde 2 que está lejos de la manguera. ¿Qué sucede? Yo comienzo a tirar el agua hacia la dirección de ambos baldes y el balde más cercano va a tener mayor agua, mientras que el segundo balde, va a tener menos agua, va a recolectar menos agua. Entonces, el agua va a ser el Oersted, que va a ser la intensidad del campo magnético. ¿Cuánto va a salir? Y los Gauss va a ser la inducción magnética que se va a crear. Si es que yo estoy realizando un trabajo con la bobina, por ejemplo, y es directamente hacia la zona, voy a trabajar absolutamente todos los Gauss que estoy colocando. Mientras que si yo estoy trabajando un túnel o estoy trabajando lejos de la zona de trabajo, voy a crear sí una inducción magnética, pero va a ser menor a la que he colocado en el equipo. Entonces hay que tener estas diferencias también de este tipo de entre los Gauss y los Hertz. Los Gauss que yo coloque en el equipo va a introducirse en el cuerpo del paciente solamente si está bien colocado. Y depende de lo que estoy colocando. Cuando yo utilizo lo que es un túnel, siempre va a haber una área del campo magnético que no se induce. Va a ser la zona más cercana que esté a la superficie de la bobina. De ahí el sistema de medida del campo magnético a través del tiempo ha ido midiéndose de diferentes formas. Primero un Weber, los Maxwell, que también seguramente han escuchado, el Tesla también, que actualmente se escucha, y los Gauss. El Oersted, como les mencioné, es más que todo la inducción o la intensidad de trabajo, que en este caso es igual al amperaje, y es directamente proporcional con los Gauss, pero en inducción. Entonces, actualmente se utiliza los Teslas o militeslas, mejor dicho, con los Gauss.
Si vemos abajo, esto que está seleccionado de rojo, un militesla equivale a 10 Gauss. Vamos a ver que actualmente en los equipos podemos ver 200 Gauss, que es más que suficiente de trabajo. En bibliografías podemos encontrar que se utilizan equipos o las intensidades te las arroja hasta 100 Gauss, por ejemplo, en patologías, si queremos leer. Si hacemos una lectura de ciertas patologías con cierta intensidad de campo magnético, te lanza a veces hasta 100 Gauss nada más. ¿Por qué? Porque actualmente en Europa se maneja ciertos tipos de campos magnéticos que su campo es tan estable la intensidad y la inducción que crea que con 100 Gauss es más que suficiente. Hasta 200 Gauss. En este caso podemos encontrar 400, 500 Gauss, pero por ejemplo en el mercado, si es que yo puedo ver algo de 100 Gauss y me crea un campo estable es más que suficiente. 200 Gauss y es un campo estable es más que suficiente. Si es que tiene 500 Gauss, por ejemplo, 600 Gauss, no es que sea mejor que el otro. Debe tener un porqué. Actualmente, por ejemplo, hay ciertos equipos que manejan 500, 600, 800 Gauss, 1000 Gauss, pero solo manejan la típica onda sinusoidal. ¿Y por qué colocan más Gauss si no es necesario, según la bibliografía? ¿Por qué? Porque a veces ciertos equipos tienen un campo inestable. Yo necesito una intensidad más o menos, hagamos por ejemplo, de este tamaño. Si yo tengo un campo estable, siempre va a haber esa intensidad. Pero ¿qué sucede cuando tengo un campo inestable? Voy a tener una onda pequeña, una amplia, una onda pequeña, más amplia, y así sucesivamente. Entonces necesito realizar un promedio del campo inestable y necesito aumentar mucho más la intensidad para dar un trabajo eficaz. Por eso a veces solemos ver diferentes equipos que se manejan de 100 Gauss, otros hasta 1000 Gauss, pero son magnetos básicos y utilizan 1000 Gauss, pero no tienen el fundamento. Entonces, ¿por qué se da? Porque pueden manejar lo que es un campo inestable. Hay algunos equipos sí que manejan 400 Gauss, 500 Gauss, 600 Gauss, 1000 Gauss, pero tienen un porqué. Porque, por ejemplo, en los campos magnéticos siempre utilizan la onda sinusoidal, pero hay ciertos equipos que son más precisos para ciertas patologías y me permiten cambiar la onda. Ya no solamente creo una onda sinusoidal, sino también puedo crear una onda cuadrangular continua. Puedo crear una onda cuadrangular con pausas o que sea alterna o hasta puede haber, por ejemplo, ondas triangulares, pero este tipo de trabajo de cambio de forma de onda ya me justifica el por qué tiene tantos Gauss. No es necesario, por ejemplo, si es que tiene un campo sinusoidal o de forma sinusoidal, no necesito 1000 Gauss, 800 Gauss, 1200 Gauss. En Europa, como les menciono, con 100 Gauss es más que suficiente porque sus equipos crean una onda totalmente estable. Entonces, siguiendo con esto, por ejemplo, hay ciertos equipos que podemos ver que tienen 100 Gauss, 200 Gauss. Si tienen 100 Gauss, equivalen en otros equipos que también podemos ver a 10 militeslas. 200 Gauss, 20 militeslas y así sucesivamente. Estos dos sistemas se utilizan actualmente, los militeslas y los Gauss en los equipos. Luego hablamos de un concepto importante también que es el magnetismo, que es el fenómeno que vemos habitualmente, por el cual ejercen fuerza de atracción y repulsión sobre otros objetos. Y va a afectar de forma diferente, depende de la polaridad. Por ejemplo, en la imagen de abajo yo tengo dos imanes. Tenemos el polo norte en una dirección y, y el polo sur del otro imán a la misma dirección del polo norte. ¿Y qué va a haber? Va a haber una atracción. Mientras que si yo coloco un imán en polaridad norte y el otro imán, la polaridad norte cerca a la otra polaridad norte, va a haber una repulsión. El magnetismo es algo que sucede siempre. Entonces es algo para, bueno, que sí se entiende y es bueno hablarlo. Luego hablando de los equipos, aquí vamos a ver justamente lo que hablé al inicio. Hay que ver exactamente cómo funciona nuestro equipo. Por ejemplo, en este caso podemos encontrar en el mercado equipos que tienen conductor rectilíneo.
¿Qué sucede con este tipo de equipos? Por ejemplo, vamos a ver que en la imagen izquierda, en la parte superior, va a tener dos salidas el equipo. Una es norte, la otra es sur. ¿Y yo qué necesito colocar? Necesito colocar las dos placas y una va a ser el polo norte y la otra es el polo sur. Si yo coloco el polo norte en un lado y el polo sur en otro lado donde le duele, no vamos a tener ningún efecto terapéutico o el efecto que queremos crear. Por ejemplo, si es que yo trabajo con los parámetros que ya me vienen en el equipo establecidos, consolidación ósea, imaginemos, o inflamación, y yo coloco en diferentes zonas, no va a desinflamar. Necesito colocar ambos polos. Luego tenemos otro tipo de aplicaciones que también vemos en diferentes equipos, donde no, esta es la aplicación terapéutica del trabajo rectilíneo. Necesito siempre colocar las dos polaridades. En la imagen izquierda inferior, por ejemplo, se está trabajando rodilla y es un buen trabajo porque hay la polaridad norte en una placa y la sur en la otra placa. En el lado derecho vemos otra imagen que está mal colocada. Vemos un equipo que se está utilizando, claro, solamente que este equipo crea ese trabajo. Tiene una salida norte y una salida sur. Y si yo lo coloco, por ejemplo, en una zona, en un codo, el polo norte y en el otro codo, el polo sur, no voy a tener efecto terapéutico. Necesito colocar las dos en una zona. Esa es la forma de trabajo. También en el mercado vamos a encontrar la espira o la bobina, que va a ser las placas que a veces vemos, por ejemplo, en la marca Meditea, que, en las cuales trabajamos nosotros, encontramos lo que es las placas, las cuales van a tener un lado activo. Y estas placas ya van a tener una polaridad norte y una polaridad sur. En este tipo de equipos ya solamente necesito colocar una placa y esta placa colocarlo en una zona. Aquí no necesito colocar dos placas. Las dos placas creando un trabajo cada una teniendo un polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Y si coloco las dos placas, no significa que me va a dar un trabajo más eficaz. Necesito colocar uno nada más. Porque con una ya estoy colocando todos los parámetros que he colocado en el equipo. Si coloco los dos, estoy sobredosificando y no voy a tener el efecto que yo deseo. Entonces, por eso es importante conocer nuestros equipos. Si funciona de la forma rectilínea, como hemos visto anteriormente, o trabaja de forma espira. Es algo muy importante. En este caso, la espira, como les menciono, solamente necesito colocar una placa en una zona, porque ya tiene las dos polaridades. Entonces, en la imagen vemos, bueno, el equipo, al lado derecho vemos el equipo de Meditea. Luego el selenoide, que también lo solemos ver en todo tipo de equipos. Vamos a tener lo que es una bobina interna que va a ser de material de cobre y va a ingresar lo que es una corriente alterna de un lado del polo sur hacia el polo norte y se va a dar lo que es la inducción magnética o el campo magnético. Al lado derecho podemos ver cómo es el equipo o el túnel interiormente. Vemos como que hay una coloración marrón oscura. Esa es la bobina o el material que está dando vueltas, vueltas, y es donde viaja la corriente eléctrica y crea el campo magnético. Bueno, la aplicación terapéutica en diferentes equipos lo podemos ver habitualmente, ¿no? Es el túnel que solemos ver. En este caso, en el lado derecho, en la parte superior, vemos el túnel de la marca Meditea y en el izquierdo la marca Biomac, que bueno, es camilla con túnel. Y luego vamos a tener otro tipo de forma de producir este campo magnético, pero no es habitual verlo. Esto es una evolución del campo electromagnético pulsado. Nosotros utilizamos en terapia física, como hemos visto, un campo electromagnético pulsado que es el PEM. Este tipo de equipos que usan toroide son una evolución del PEM, que utilizan frecuencias, por ejemplo, en el equipo de magnetoterapia podemos tener desde 10 Hz hasta 100 Hz de trabajo, un poco más, un poco menos. En cambio, este tipo de evolución maneja frecuencias de 100.000 hasta
300.000 Hz, por ejemplo. Y esta es la forma de aplicación, por ejemplo. Es la forma de aplicación de los toroides. Luego vamos a ver que, ya hablando del campo magnético en el organismo, o habitualmente también con ciertos materiales, el campo magnético va a afectar o va a crear lo que es un efecto depende de la composición del tejido o de los cuerpos. Por ejemplo, vamos a tener sustancias con cierta permeabilidad magnética. En este caso, cuando hablamos de materiales ferromagnéticos, son más que todos los materiales de hierro, que tienen una fuerza de atracción muy fuerte. Tienen una fuerza de atracción muy fuerte. En este caso, si yo tengo un imán y coloco lo que es un imperdible, un clip cerca, se pega. O en la refri, se pega. Es un material ferromagnético, ¿sí? Y el campo magnético entra casi totalmente hacia este material ferromagnético. Lo induce totalmente. Luego tenemos el material paramagnético, que el campo magnético ingresa, pero al no tener tanto material ferromagnético, va a tener lo que es una atracción débil y va a obtener solamente algo del campo. Mientras que cuando hacemos lo que es o trabajamos o vemos lo que es un material con permeabilidad magnética, diamagnética, significa que va a tener una fuerza de atracción tan débil, puede absorber al mínimo, pero más que todo es repulsión, que no va a absorber el material o el campo magnético. En este caso, vamos a tener que el cuerpo tiene bastante material ferromagnético, donde va a haber zonas donde va a haber mayor concentración. En este caso, vamos a encontrar los músculos. Los músculos son los que tienen mayor aporte sanguíneo en el cuerpo. La sangre está lleno de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen la hemoglobina que va unido con el oxígeno y el hierro. ¿Y qué sucede? En los glóbulos rojos o la sangre es el material ferromagnético. Por ende, los músculos son los materiales ferromagnéticos y son capaces de atraer de forma fuerte el campo magnético, ¿sí? El material ferromagnético se absorbe de forma rápida, es inducido de forma rápida el campo magnético y puede absorber todo el campo magnético. Luego vamos a encontrar en el cuerpo también materiales paramagnéticos, que en este caso son los tejidos que tienen poca irrigación, como los tendones, ligamentos y nervios, porque hay poco material ferromagnético. Y luego vamos a encontrar los huesos, que son materiales diamagnéticos. Claro, el hueso, por ejemplo, va a tener sí cierta circulación, pero es mínima, es totalmente débil, muy débil. El hueso no es capaz de absorber el campo magnético. Y se preguntarán, ¿y qué sucede en las fracturas? ¿Cómo se consolida? ¿Qué sucede? Que cuando el hueso está en su forma normal, hay como una pared, una resistencia que no deja que el campo magnético pueda inducirlo o que pase por ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una fractura? Se rompe y se crea un hematoma, que va a estar lleno de diferentes componentes, pero el hematoma va a estar totalmente con glóbulos rojos ahí en la zona. ¿Y qué sucede? Al ya tener este material ferromagnético, tiene la capacidad de absorber todo el campo magnético y de esta forma promover la consolidación ósea. Porque si no, si los huesos ya absorbieran el campo magnético, sería la cura, por ejemplo, de la artrosis, osteopenia, y no es así. Cuando recién el hueso, como en la fractura, se rompe y se crea el hematoma, se puede inducir el campo magnético. Por eso en la consolidación ósea sí nos permite avanzar de forma rápida en terapia física. Algo también que es diamagnético, porque a veces suele haber las preguntas de ¿qué pasa si mi paciente tiene material de osteosíntesis o tiene lo que es prótesis? Actualmente, estos componentes son de material diamagnéticos. Una de dos, son de acero quirúrgico o están hechos de titanio o a veces de otros componentes. Pero la forma clásica de ver es
de estos tipos de componentes, de acero quirúrgico y titanio. Y estos dos compuestos son diamagnéticos. Yo puedo inducir el campo magnético, por ejemplo, al dolor de rodilla, la inflamación, luego de una prótesis de rodilla. Yo voy a estar trabajando en toda la zona, pero no voy a estar trabajando en el material diamagnético, que es la prótesis o osteosíntesis. Entonces, no hay ningún problema en colocarlo en estos pacientes. Claro, en los pacientes, por ejemplo, si osteosíntesis es un paciente longevo que ya tuvo lo que es de joven, por ejemplo, tuvo lo que es una fractura, le colocaron lo que es material de osteosíntesis y ahora es anciano. ¿Qué sucede? Que antiguamente se hacía lo que es este material de material ferromagnético. Si el paciente sí tiene el material ferromagnético, sí va a traer lo que es el componente del campo magnético. ¿Y qué sucede? Que va a contrarrestar y va a disminuir la inducción de los tejidos que quiero trabajar y no voy a tener el trabajo eficaz de la zona. Por ejemplo, también en la zona de los marcapasos, ahí sí no colocamos. ¿Por qué? Porque es material ferromagnético y también hay un material eléctrico. El material eléctrico más que todo. El material eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando creo lo que es un campo magnético que también tiene un campo eléctrico, induzco y puedo alterar lo que es este tipo de dispositivos o equipamientos. Sí, Después, los efectos de la magnetoterapia, vamos a tener ciertos efectos como bioquímicos, biológicos. En los bioquímicos vamos a hablar más que todo de los iones. En la consolidación, por ejemplo, si estamos mejorando lo que es el aporte sanguíneo, como les mencioné, cuando hay el hematoma, porque hay una mejor irrigación en la zona por el material ferromagnético, que esto crea una mayor nutrición. Pero ¿qué sucede? También hay un aumento de los iones de calcio. Y estos iones me van a producir o me van a ayudar a activar a que se den los siguientes procesos de activación del osteoblasto, por ejemplo, para que se produzca desde la médula ósea los osteoblastos y vayan a la zona y se dé la consolidación. También estimula la proliferación del factor de crecimiento. Esto hablamos, bueno, del tema de la consolidación, bajar o acelerar el proceso inflamatorio. Aquí hablamos por ejemplo, del intercambio en la bomba sodio-potasio. Este tipo de agentes a ciertas frecuencias nos va a permitir permeabilizar estas vías que a veces, por ejemplo, cuando disminuye el aporte de oxígeno y no tiene una interacción, esta como puerta de intercambio de iones va a estar cerrada y no me va a permitir. Entonces, mediante el campo magnético, voy a producir un aumento de ciertos iones, tanto calcio, potasio, también aumentar la oxigenación, ayuda a la respiración celular, a promover el desecho de las interleuquinas, proteínas C reactiva, que son componentes de inflamación, y me ayudan a liberar y que haya una mejor comunicación en la zona intra y extracelular. Luego tengo los efectos biológicos, que es la recuperación de las células que estaban mal. Aquí hablamos de reparación de tejidos, también como la consolidación o las úlceras, que solemos ver. Y por ejemplo, ¿cómo se ven las úlceras? Hay una estimulación que es por la creación del factor de replicación del ADN. Los campos magnéticos incrementan lo que es una comunicación intracelular que ayuda a favorecer la replicación del ADN. Y replicando el ADN es como que poco a poco se comienzan a llamar a lo que son ciertos componentes que favorecen a la regeneración. En los efectos tisulares, vamos a ver que a nivel articular podemos ver el estímulo de ATP, el AMPC y del ADN, que va a generar lo que es un proceso antiinflamatorio. Aquí vamos a hablar que estimulando estos componentes vamos a permeabilizar las vías y desechar de forma más rápida este tipo de componentes inflamatorios, que va a ser más que todo un estímulo a nivel celular, que es el caso del ATP, el AMPC y el ADN. Voy a estimular esto
y me va a ayudar a mejorar los procesos que se vuelvan rápidos y desechar de forma rápido estos componentes. De ahí tengo las prostaglandinas que también juegan papel importante en la inflamación. El tendón, bueno, detiene el catabolismo, el tendón. Como hemos visto, es un material paramagnético, un tejido paramagnético. También nos permite trabajar en esas zonas porque tiene ligera irrigación, entonces igual me permite trabajar ya sea inflamación, dolor y regeneración. Por eso también podemos trabajarlo, por ejemplo, en desgarros, no solamente en las úlceras, como he mencionado, sino me faltó describir también esto. A nivel nervioso inhibe el disparo o elevación de los nociceptores, no solamente te ayuda a activar, sino también a inhibir. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay temas de dolor nervioso, como las neuropatías diabéticas que suele ver? No solamente hay un dolor del neuropático, sino también hay por ejemplo, una disminución de la sensibilidad. Y yo promoviendo un trabajo de campos magnéticos, mejorando por ejemplo, cuando hay una disminución de sensibilidad, mejorando la excitación de los nervios, y en el caso de dolor, inhibiendo, vamos a restablecer este tipo de malestares. Luego el efecto sistémico, esto va acorde a lo que les mencioné al inicio casi de los campos magnéticos, que los campos magnéticos van a ser atraídos por el material ferromagnético. En sí, por ejemplo, en todos nuestros vasos sanguíneos, en todos los cuerpos, nuestros vasos son como una manguera y la sangre no entra directamente, no entra tranquila de forma directa, sino ingresa con un bombeo y de forma turbulenta. Yo tengo aquí la manguera y ingresa de forma turbulenta, ¿ok? Entonces, cuando sucede una inflamación o hay un problema también de, por ejemplo, estrés o dolencias o una hiperactividad muscular, lo que a veces llaman lo que es contracturas, ¿qué sucede? Que hay una disminución de la irrigación, ya sea por la inflamación o la presión que hay. Entonces, ¿qué sucede? Va a aumentar este flujo turbulento. ¿Y qué creo lo que es? Y cuando se crea este efecto turbulento, cuando hay una alteración, va a haber una disminución de la irrigación. Entonces, ¿qué sucede? Voy a colocar el campo magnético y va a traer todo el material ferromagnético que es la sangre. Y este campo magnético, al ver que va a enviar lo que es, va a inducir el campo magnético desde el polo sur al polo norte a cierta dirección, va a hacer lo mismo internamente con el material ferromagnético. Ese flujo pequeño turbulento que hay va a hacer que ingrese rápido con fuerza en una dirección. Entonces, por eso la magnetoterapia también se utiliza lo que es para disminuir lo que es la hiperactividad muscular o el estrés mal llamado también, que, bueno, el estrés muscular con el cual vienen los pacientes, ¿no? Y esto nos permite mejorar la irrigación mejora la oxigenación, mejora el aporte sanguíneo, trae relajación a la zona y disminuimos el malestar del paciente. Los parámetros del PEMF, que es en general, vamos a hablar, en los equipos se encuentran desde los equipos en sí de magnetoterapia son equipos de baja frecuencia. Trabajan de 0 a 100 Hz, hasta 150 en algunos casos. Según las bibliografías, hasta 100. Podemos encontrar diversos equipos, tal vez en el mercado que hay con más Hertz, pero la cosa es cuestionarnos el por qué. No porque tenga más, como les comenté hace un rato con la intensidad, es porque es mejor. No hay evidencia en ese tipo de frecuencias. O tal vez puedan ser actuales o que recién están saliendo. Y la inducción electromagnética, que es la intensidad, diciéndolo así, que son los Gauss, van a trabajar de 0 a 10 militeslas, como les comenté, si el campo es bien estable, hasta 200 Gauss es más que suficiente. Eh, pero también, como les mencioné, vamos a poder encontrar de 200 Gauss, 500 Gauss, 800 Gauss, 1000 Gauss. Si el equipo tiene 1000 Gauss, por ejemplo, 800 Gauss, y solo me da un campo estable, no hay por qué hay.
¿Por qué debería tener tantos Gauss, no? Hay que hacernos esa pregunta. En sí, más o menos lo que podría haber es un campo inestable o que no se sostiene mucho. Entonces, por eso se induce a tener muchos más Gauss para que el promedio sea igual que el estable, que a un campo estable. Entonces, podemos ver si 500 Gauss, 800 Gauss tal vez, pero solamente me respondería si es que encontramos un equipo que ya no solamente a un campo sinusoidal, sino que también crea un campo cuadrangular. Como también lo vamos a ver en ciertos equipos, que en este caso en Meitea hay un equipo que se llama el Magnetar 440, que llega a 500 Gauss, que es de tipo profesional, que lo utilizan clínicas, hospitales también aquí en Lima. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo especializado y profesional. Tiene la capacidad de cambiar, no solamente trabaja en sinusoidal, sino también en cuadrangular. La forma de onda es sinusoidal, es la forma habitual de encontrar, como les mencioné, la cuadrangular o triangular que tal vez se puede encontrar, es más que todo en ciertos tipos de equipos más específicos y profesionales que van ciertamente a cierto tipo de patologías, no a todos también se les coloca, algunas solamente es necesario la onda sinusoidal. Los parámetros del PEMF debería ser de forma continua y pulsada y el tiempo de tratamiento es de 30 a 60 minutos. Mínimo se necesita 30 minutos. Si realizamos un trabajo de 20 minutos, debería haber un porqué. Si yo puedo inducir con un aumento de intensidad y explicar el porqué de eso, estaría bien trabajar de 20. O tal vez repartir en el paciente 20, no sé, en la mañana y 20 en la noche, no hay ningún problema. Pero mínimo en la sesión, si es de un día, tiene que ser 30 minutos para obtener un trabajo eficaz. Las frecuencias de trabajo, aquí vamos a hablar ya un poco más de cómo nosotros mismos poder parametrar. En las patologías agudas, aquí estamos sacando de bibliografía, las patologías agudas se van a trabajar de 1 a 25 Hz. Y lo podemos ver, si utilizamos ciertos equipos, de 1 a 25 Hz es más que suficiente. Y las patologías crónicas de 25 a más hertzaje. En la analgesia, por ejemplo, vamos a trabajar con 1 y 10 Hz. En relajación muscular, 1 y 15 Hz. La inflamación de 10 a 15 Hz. Metabólicos, por ejemplo, en neuropatías puedo trabajar de 15 a 25 Hz. Reparación de tejidos, ya sea consolidaciones o el tema de úlceras por presión, vamos a trabajar siempre en las frecuencias mucho más altas. ¿Sí? Y esto va a corresponder también a la intensidad o más o menos a la zona donde yo quiero trabajar. Mientras más profunda o quiero crear un trabajo más elevado, voy a utilizar las frecuencias más altas, que en este caso es 100. En el caso de, por ejemplo, consolidaciones óseas, de inicio se coloca 100 Hz. En úlceras por presión puedo ir aumentando desde 25 y poco a poco, dependiendo el tiempo que va pasando, aumentar la frecuencia. Y siempre es importante también un tema que a veces no se suele hablar en los campos magnéticos, que son la frecuencia de resonancia ciclotrónica iónica, la cual sucede en el cuerpo. Los iones siempre van a estar en movimiento en el cuerpo. ¿Y qué sucede? Para yo generar, por ejemplo, en una consolidación ósea, un mejor trabajo del ion calcio, yo puedo hacer un trabajo un poco más específico. Entonces, si vemos este cuadro, vamos a encontrar que el calcio se encuentra a 38,7 Hz. Entonces, si yo trabajo una frecuencia más o menos cercana, 50, 40 Hz, voy a estar trabajando más o menos el ion calcio. Si yo quiero trabajar etapas de inflamación o regeneración, trabajo la bomba sodio-potasio para que mejore la respiración celular o la comunicación de la célula. Entonces, para ello necesito trabajar entre 33 y 27 Hz, como vemos en el cuadro. Como les explico, este tema a veces es olvidado, pero es muy importante. Hay ciertos equipos que crean lo que es un trabajo no solo continuo y pulsado, sino un trabajo variable.
que significa que la frecuencia del equipo en un momento esté en 5 Hz, 10 Hz, 25, 50 y luego va bajando, 25, 10, 5 Hz. Y todo el tiempo van, suben y bajan. Y tratan de trabajar todos los iones. Por ejemplo, si es que yo tengo lo que es una consolidación o una etapa de un desgarro, puedo trabajar tanto diferentes iones y puedo hacer ese tipo de trabajo de frecuencias, de subida y de bajada. Igual en las fracturas, puedo trabajar la frecuencia de subida y de bajada. En este caso, esta es la tablita donde podemos ver a qué frecuencias trabajan ciertos iones y podemos crear un trabajo un poco más específico. Luego tenemos cómo elegir la inducción magnética, que en este caso es los Gauss. Hace un momento hablamos del porqué de las frecuencias, ahora hablamos de los Gauss. Esto también depende de según las referencias bibliográficas, la analgesia para la disminución de dolor podía trabajar de 10 a 30 Gauss o 1 a 3 militeslas, que es su equivalente. Un militesla equivale a 10 Gauss. Luego tengo la relajación muscular que trabaja de forma similar para mejorar el aporte sanguíneo. Trabajan en un Gauss en una inducción magnética baja porque es lo más rápido de poder realizar. O con pequeñas inducciones puedo provocar este tipo de trabajos. La analgesia trabaja los nociceptores, la zona de la subdermis y puedo trabajar. La relajación muscular, yo induzco el material ferromagnético con poca intensidad y induzco a que haya una mayor irrigación en la zona. El tema de la inflamación y los edemas sí, necesito ir a zonas más profundas para permeabilizar las vías. Trabajo de 4 a 5 militeslas, que es 40, 50 Gauss. Los metabólicos igual que, por ejemplo, neuropatías. Reparación de tejidos, úlceras, el tema de parálisis, el tema de, por ejemplo, fracturas, trabajo de 50 a 100 Gauss o de 5 a 100 militeslas. Esto hablamos, claro, de un campo estable, ¿no? De 100 Gauss. Si es que trabajamos con otro tipo de agentes que tienen 200 Gauss, 500 Gauss, nos va a lanzar diferentes tipos de inducción magnética. Pero esto también viene en su manual. Y luego vamos a tener algo importante también para saber diferenciar en cómo trabajar en un paciente, por ejemplo, con demasiado tejido magro muscular, o un paciente delgado, o un paciente joven y un paciente adulto, muy adulto. El músculo tiene material ferromagnético. El material ferromagnético va a atrapar el campo magnético y yo voy a necesitar mayor dosificación y mayor frecuencia. En una persona adulta que es mayor o delgada, tiene poca masa muscular. Entonces, hay menor inducción magnética. ¿Por qué? Porque hay poco material ferromagnético. ¿Sí? Entonces, en ellos necesito subir un poco más la inducción. En cambio, en una persona con mayor tejido magro o más joven, necesito, no necesito tanta inducción magnética o campo magnético. ¿Por qué? Porque al haber una mejor irrigación o un buen aporte sanguíneo, va a ver una buena atracción del material ferromagnético y voy a crear el efecto que yo deseo. Bueno, luego esto es el equipo del Magnetar 440. Como les expliqué, hay por ejemplo, en el tratamiento de úlceras, trabajamos a 50 Hz con, en este caso, 20 militeslas, que son las frecuencias más altas. En este caso, está trabajando con una onda sinusoidal, entonces trabaja 200 Gauss. En el caso del segundo también trabaja con una onda sinusoidal, pero como ven, me permite trabajar de una forma diferente, no es de la habitual, que solamente es la sinusoidal, sino me permite intercambiar de las formas que yo puedo realizar. Y el equipo ya me lanza ciertos parámetros y también en el manual me indica el porqué de esto. Y por ejemplo, podemos ver una tercera imagen donde nos precisa una frecuencia aleatoria, que va a haber una pausa, un descanso, en este un descanso más largo, un descanso más corto, y en este caso la onda es rectangular o cuadrangular. Entonces vemos que va a una intensidad máxima. Para este tipo de formas de onda que es cuadrangular,
sí, pues sí se explica el por qué aumentan los Gauss. En este caso, su intensidad máxima es de 500 Gauss. Entonces, en este caso sí explica el por qué. Luego en otra imagen podemos ver en el tema de artrosis también se utilizan ciertos tipos de parámetros y al ser un tipo de agente más especializado, nos lanza, por ejemplo, el tema de las formas de ondas cuadrangulares o rectangulares. La artritis, voy a crear un trabajo sinusoidal con pausas para que haya un descanso, para que no sea un trabajo continuo y que moleste. Y luego una forma de onda cuadrangular igual con pausas amplias. En el tema de fracturas, se va a trabajar de forma pulsada con la mayor intensidad, que en este caso al ser una onda sinusoidal, 20 militeslas, que son 200 Gauss, y una frecuencia de 50 que varía luego a 100. Y luego pasa automáticamente a una frecuencia aleatoria, que comienza a subir y bajar para trabajar todos los iones. Y su intensidad máxima de 500 con una cuadrangular. Luego en lesiones nerviosas periféricas también, que podemos ver que hay un trabajo sinusoidal con pausas. Y en los esguinces también, que trabajamos de forma sinusoidal con pausas, si es que es un trabajo, por ejemplo, agudo. Si es que es crónico, puedo trabajarlo de forma continua, no hay ningún problema. Y al finalizar me lanza lo que es una frecuencia aleatoria con una intensidad máxima de 500 Gauss. Con, claro, una forma rectangular. Y me explica el porqué de esta intensidad. Las contraindicaciones de los campos magnéticos, vamos a tener lo que es el embarazo, que igual como les comenté al inicio, si es cerca a la zona de trabajo, y eso sí se limita el uso de trabajo en las embarazadas, porque podría afectar al feto. En sí, no, en cierto caso no podría afectar como en cierto caso sí. Si es que sucede algo con el feto, nosotros nos hacemos responsables. Por eso no hay evidencia ni tampoco se utiliza en este tipo de pacientes. En el TBC, ¿por qué? Porque es una infección. En la diabetes juvenil, más que todo, por el tema del el proceso hormonal, el proceso de por ejemplo, las zonas de las placas epifisiarias. La micosis, que hablamos de una infección, por ejemplo, de las uñas. Si tengo un paciente con hongos en las uñas, claro, no se va a ver momento instantáneo, pero estoy aumentando lo que es a que aumente la producción de esta infección. Cardiopatías no, en este caso hablamos de arritmias, de taquicardias. En tumores no, porque como hemos visto favorece la proliferación, la replicación de ADN. Entonces, si lo pongo en una zona que tiene un tumor, voy a aumentar la hipertrofia de esta zona. Las arritmias severas tampoco es una cardiopatía. En personas con marcapasos no, porque el marcapasos tiene una conducción eléctrica y el campo magnético tiene un campo, la magnetoterapia tiene un campo magnético, pero también tiene un campo eléctrico, que es el que lo produce. En niños en etapa de crecimiento, tampoco por el tema de las placas epifisiarias, los usuarios de prótesis magnetizables tampoco, por eso les menciono que si es un paciente joven que ha sido operado o un paciente adulto mayor que ha sido recién operado, ya sea con prótesis o osteosíntesis, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque utilizan material diamagnético, que en este caso es acero quirúrgico o titanio. Y esto no absorbe el campo magnético, entonces no hay ningún problema ni miedo de utilizarlo. Si es un paciente adulto que tiene material de osteosíntesis, pero te dice que hace muchos años sufrió una fractura y le colocaron ese material, ahí sí hay que preguntarle qué material, porque anteriormente se colocaba material ferromagnético de hierro. Entonces, esto sí puede atraer el campo magnético y disminuir lo que es la inducción y que no haya el tratamiento o la eficacia que deseamos obtener en el tratamiento. Infecciones agudas no, porque es una infección, aumentamos la inflamación, promovemos la proliferación, entonces no. En epilepsia tampoco, en problemas en este caso tampoco, y de igual forma, ¿no? La epilepsia no, porque si es que nosotros colocamos al paciente y sucede un ataque de epilepsia,
y el equipo está en la camilla, ya sea la placa bobina, también, ¿no? Podemos correr el riesgo de que nuestro equipo se falle, ¿no? O que sufra lo que es se rompa o algo. Luego, por último, vamos a ver lo que es, bueno, esto solamente es como mención. Actualmente también hay esto es lo que les comenté al inicio, la evolución de los campos magnéticos que se utilizan actualmente, que es el PEMF o magnetoterapia. Su evolución es la magnetotransducción extracorpórea, que utiliza lo que es ya no una frecuencia de 5 hasta 100 Hz, sino utiliza una frecuencia de 100.000 hasta 300.000 Hz y una intensidad hasta 600 militeslas. Y por ejemplo, vamos a ver la evolución, que es la evolución del PEMF, no está dentro del campo magnético pulsado, es la evolución, es superior. La intensidad son de 600 militeslas. Recuerden, de militeslas y Gauss no son igual. La frecuencia va de 100.000 a 300.000 Hz y tiene 18 centímetros de profundidad. Con este tipo de equipos puedo, por ejemplo, lo que obtengo con un campo magnético, un PEMF, en 20 sesiones o a veces 2 ciclos o 3 ciclos. Con esto puedo disminuirlo a 6 a 10 sesiones y tenemos lo que es consolidada esta base. También mayor estimulación de la membrana celular, entonces hay una mayor respiración de los tejidos y me permite regenerar los tejidos de forma mucho más rápida. Y trastornos, por ejemplo, articulares degenerativos como artrosis, terapia del dolor y lesiones, va súper bien. Actualmente este equipo también lo tienen en varias clínicas en Lima y es un equipo, como les digo, es de alta gama y es una evolución de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, justo creo que fue la última diapositiva, lo del magnetolith. Ahora, si tienen alguna pregunta, me gustaría que la puedan escribir o si la han escrito en el chat para poder para poder responderles. Igual en la pantalla pueden ver, somos FIMET, una empresa desde 1996, que está en el comercio de equipos de rehabilitación. Somos la pionera en el Perú en sí. Trabajamos con hospitales, clínicas, nos vamos a provincia, trabajamos en Lima. Estamos capacitándonos no solamente aquí, sino también fuera del país. Entonces, cualquier duda o consulta que tengan, o si desean conocer ciertos equipos, por ejemplo, si es que están trabajando en un centro o en un hospital, una clínica, y todos sus servicios desea conocer el equipo, podemos ir sin costo alguno, claro, a darles esta información, a brindarles una capacitación como la hemos tenido el día de hoy, pero de forma presencial, tal vez con el equipo si es que lo tenemos y poder tengan lo que es una cercanía con los equipos y conocer el porqué de ciertos parámetros, por qué ciertas frecuencias, por qué esta intensidad, para qué me sirve en esta patología, por qué en esta no, ¿sí? En la pantalla podemos ver el número de Fabiola, que es la asesora comercial, o de la chica de ventas, el número, su correo y el QR. Igual en la parte derecha, en la parte inferior, tenemos lo que es cómo nos pueden encontrar en redes, en Facebook, en Instagram, TikTok. Igual estamos haciendo diferentes webinars. También más o menos en 2 semanas vamos a hacer un handoff, que es tener los equipos aquí en la mano y también realizar más o menos algo como lo que hemos hecho ahora, para que puedan conocer conceptos y tener a la mano o tener a primera vista todo lo que pueden realizar con sus equipos, ya los que tengan, o conocer nuestros equipos y puedan obtener ciertos resultados o sacarle provecho a cada uno de sus equipos. Entonces, ante cualquier consulta, no duden en consultarnos. Entonces, vamos a...
¿Hay alguna pregunta, consulta? Vieron. Ok. ¿Cuánto es el área de acción efectiva del campo magnético en una placa de magnetoterapia? Ok. Por ejemplo, el campo magnético que vamos a crear, si es que trabajamos, hemos visto tres tipos de formas en las cuales podemos trabajar. Si utilizamos dos placas que crean un trabajo rectilíneo, que una es polaridad norte, la otra es polaridad sur, va a trabajar solamente en la zona de donde yo trabajo. Pero si trabajo con la placa, pero si trabajo con la placa, que en este caso tiene una bobina que trabaja solamente la placa, ya tiene las dos polaridades, puedo trabajar con un campo magnético de 6 a 10 centímetros. Y bueno, cuando estamos trabajando túnel, estamos trabajando en la zona en el segmento que queremos trabajar, ¿no? Como les había mencionado, hay cierta inducción o cierto campo que no está cercano a la zona que estamos trabajando, que es la parte hueca, por así decirlo, donde sale el equipo. Paciente de 36 años, operado hace un mes de fractura de peroné, colocaron placa tornillo, se puede aplicar. Claro, sí, no hay ningún problema. Como les mencioné, actualmente el material que se usa en traumatología es acero quirúrgico o titanio. Y ninguno de estos materiales, ya sea osteosíntesis o prótesis, no atrae el campo magnético. Lo puedo utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, lo que sí hay que tener cuidado siempre que suceda una lesión en un paciente o recién operado es más que todo la infección. Y eso más que todo es en los primeros días. Mientras no hay infección, no hay ningún problema. Pero el paciente ya tiene un mes, así que creo que no hay ningún problema. Si es que no tiene infección, claro. Pero si es que no hay infección, lo puedes poner. Ok, muy interesante la capacitación. Disculpen, estaba tomando un poco de agua, estoy con la garganta seca. Muy interesante la capacitación en un paciente con una lesión por presión de grado 3 se puede utilizar. Claro, cuando me estás hablando de lesión por presión, me estás hablando de una úlcera por presión. No hay ningún problema en poder usarlo, solamente que igual como cualquier lesión, hay que tener cuidado con la etapa de infección. Si es que hay infección, no puedo colocar un campo magnético. Pero si es que no hay infección, puedo colocarlo sin ningún problema. Me va a ayudar a la regeneración de tejido. Claro, por ejemplo, si hay una herida, no voy a ir directamente en la herida, sino, por ejemplo, se puede usar lo que es un tegader o lo que es una prenda que cubra, claro, que no esté en contacto por el cuidado del equipo, porque sabemos que el equipo luego va a estar en otro paciente. Entonces, está la herida ahí, coloco la placa, el lado activo. Si es, por ejemplo, la placa, que es la bobina, como en el caso del Meditea, que tiene los dos polos en la bobina, solo la coloco. Si es el caso de las rectilíneas, necesito colocar las dos placas, que una es el polo norte y sur. En paciente posoperatorio de ligamento cruzado con evaluación de 7 días con proceso de cicatrización, ¿se puede aplicar? Sí, claro, no hay ningún problema. Como hemos visto, el tema de ligamentos cruzados anterior va a ser más que todo un tema de un tejido fibroso con menor irrigación. Entonces, no hay ningún problema porque me ayuda tanto a que mejore la circulación en la zona, que esto favorece la nutrición, que es la atrofia del tejido, que en este caso es el ligamento, y aparte favorece la desinflamación de la zona periférica en el tejido. Pero eso sí, hay que tener cuidado con el tema de la infección igual. En todo tipo de lesión o operación, siempre que no haya infección, que es lo más importante. Si la persona quien aplica el magneto está embarazada, ¿se podría dar? Embarazada. mm,
En el caso del paciente, no, porque en todo el tiempo va a estar con el campo magnético. En el caso de la persona que va a encender el equipo, no hay ningún problema, pero eso sí, por ejemplo, entre la placa o el túnel que vamos a colocar, tiene un cable que tiene una cierta distancia. Claro, no hay que tensarlo todo, pero que haya, por ejemplo, una lejanía de 1 metro o 60 centímetros a 1 metro. Le damos start y claro, no nos vamos a quedar ahí, tenemos que salir del cubículo hasta esperar a que acabe. Gracias. Ya empecé la parte para aplicar. Bueno, te lo bien. O el equipo puede estar junto a los demás agentes físicos. En este caso, por ejemplo, el tema de los cubículos, eh, más o menos el campo magnético tiene una irradiación, o el campo magnético, en el caso de la inducción por la bobina, que en este caso es la placa, va a ser casi absorbida totalmente por la zona que estamos tratando. Va a haber una pequeña salida que serán centímetros, unos 10 centímetros por ahí. O 15 centímetros. En el caso del túnel, sí va a haber una mayor ampliación, que puede ser hasta un metro alrededor o 80 centímetros. En ese caso, sí se mantiene lo que es si hay un equipo cercano, por ejemplo, como hemos visto, que tenga, imaginemos que hay un paciente con TENS que está muy pegado. Sabemos que la inducción magnética puede inducir a esta corriente eléctrica para atraerla. Entonces el paciente con TENS va a sufrir una alteración. No la va a sentir, pero no se va a dar el efecto deseado. Y en el caso, por ejemplo, en clínicas, hospitales, sí se necesita un espacio preciso, más que todo por temas de papeles, que no se puede. Pero en centros o si tienen lo que es un área privada, no hay ningún problema. Como les dije, que tenga cierta separación con una fuente eléctrica, que hablamos un TENS cuando esté trabajando, o un ultrasonido o otro equipo de magneto. Por eso en los hospitales o clínicas vemos que siempre hay cubículos separados cada uno. Y es por eso. O si el paciente, por ejemplo, de al lado también tiene lo que es un paciente oncológico, no lo vamos a mantener cerca. En el caso de no poder, de no poder poner en forma plana un selenoide plano, ejemplo el hombro, ¿cómo podría ser el Neutroquíter? ¿Cómo podría poner los parámetros en situaciones anatomías irregulares? Ok, en el caso de la zona del troquíter, por ejemplo, podemos ver que hay 10 minutos. ¿Un minuto? Ah, ya. ¿Cómo se llama? En la parte de la zona si vamos a trabajar en la zona del troquíter, vamos a agarrar más que todo. Vamos a ver que ahí no hay tanto tejido, depende de la contextura del paciente también. Entonces voy a trabajar con una la inducción magnética voy a disminuirla, que puede ser a la mitad de la habitual si es que yo deseo trabajar ¿en qué caso sería? En el hombro nada más dice. Ok. Podría restar la mitad de la inducción magnética el cual trae el equipo, pero la frecuencia la puede trabajar de la misma forma, no hay ningún problema. La frecuencia es diferente a la inducción magnética, recordemos. ¿Cuál es el efecto de la baja frecuencia sobre la... Tomen, ¿qué dice? Ya, ok. ¿Cuál es el efecto de la baja frecuencia de 100 Hz sobre la frecuencia? Tomando en cuenta la condición del peso eléctrico del hueso humano. Ok, el efecto de la baja frecuencia más que todo es el alivio del dolor cuando estamos trabajando en una fractura reciente. Como hemos visto, en cierto punto hablamos de la frecuencia de inducción magnética. Y la inducción y tanto la frecuencia siempre van a trabajar el menor trabajo en la parte ya sea del tema de dolor o del tema bueno, era más que todo alivio del dolor. Cuando ya pasa lo que es una etapa a la semana o de 10 días,
puedo trabajar la inducción completa si es que deseo trabajar ya la parte de mejorar la irrigación, promover el tema de desechar los componentes que promueven la inflamación. Porque como hemos visto, hay diferentes frecuencias para poder trabajar. Pero en temas de dolor es de 5 y 10 Hz. Cuando se trabaja en un de magneto y láser, ¿qué cuidado se debe tener? Por ejemplo, cuando trabajamos con magneto, más que todo es por la amplitud que llega a la onda del campo magnético. En el caso del láser, no, porque el láser es un agente que es directamente. El láser, por ejemplo, como vemos, siempre va a tener una dirección. La luz nunca se irradia. Entonces, el láser va a trabajar directamente a la zona donde yo esté realizando el trabajo. Claro, por ejemplo, el láser viene a través de un diodo láser que este se enciende con una corriente alterna. Entonces también tiene un campo eléctrico. Y entonces si tenemos un campo magnético muy cercano, muy pegado, que es raro verlo, puede inducir, alterar lo que es el campo eléctrico. Pero si es en zonas lejanas, no hay ningún problema. ¿Habría algún efecto si el paciente utiliza? Ok, ya se nos acabó el tiempo, me indican, en un momento se va a cerrar el Zoom, pero cualquier cosa nos escriben las consultas al WhatsApp.